Muy buenas campeones, bienvenidos a una nueva review. En este caso será del Hi-Fi Rush, juego que se puso a la venta el pasado 25 de enero, publicado por Xbox y Bethesda. Lo curioso de este juego es que hasta ese mismo día no se sabía nada, pero nada de él. Xbox dijo, ¿os gusta este juego? Bueno, pues ya mismo está a la venta. Increíble, la verdad, una gran noticia, porque yo creo, voy a hablar por todos, estamos un poco cansados de que las compañías digan ¡Ey! ¿Os gusta este juego? Bueno, pues hasta dentro de 6 años no lo vais a poder comprar. y ahora vamos a hablar del juego, si está o no está interesante, merece la pena o no probarlo. Pero bueno, yo os adelanto aquí entre tú y yo. Ojito, Sospechoso. Tenemos una jugabilidad hack and slash como los Devil May Cry, donde estás peleando con los enemigos, haciendo combos de ataques fuertes, débiles, en el aire, adquiriendo esos combos más adelante, ¿no? Mediante una tienda, ganando puntos, y esa pues viene siendo la jugabilidad del juego, ¿no? Un hack and slash. Pero digamos que tiene un extra que lo hace todavía más interesante, que es el ritmo, la música. En este juego, si consigues que los combos vayan al ritmo de la música, consigues que quiten más vida al enemigo y por tanto pues acabar con ellos antes. Obviamente, si no consigues sincronizar el ataque no pasa nada, simplemente no estás yendo al ritmo de la música y por tanto el combo hace menos daño. Así que siempre intentar que esté sincronizado, aparte porque te da una satisfacción personal mejor, ¿no? Te quedas ahí en plan, wow, qué chulo, qué pasada, estoy aquí en plan puto amo. Pero obviamente si no lo consigues, pues bueno, tardas un poco más en matar al enemigo, pero no pasa nada. Siempre puedes bajarle la dificultad al juego para que la sincronización entre los ataques y la música, pues no sea tan a lo mejor exigente, que se fija ahí como si fuera esto el bar, a ver si pulsaste justo cuando la música hizo pluf. A medida que avanza el juego y vas comprando más combos y vas consiguiendo más habilidades y vas consiguiendo más objetos, pues claro, se te vuelve un poquito más difícil, es un poquito más complicado, pero como has evolucionado poco a poco, has ido aprendiendo a cómo sincronizar las cosas, nuevos combos y tal, pues se hace no difícil. A mí no me pareció difícil en ese aspecto, sino que poco a poco pues vas aprendiendo cositas nuevas y se van adaptando a tu forma de jugar. La duración del juego es bastante buena, teniendo en cuenta que el juego vale tan solo 30 euros. Me habéis oído bien, 30 euros. Estaréis diciendo, a ver, ese juego por 30 euros que te va a durar 1 hora o 2 horas como mucho, ¿no? Porque por ese precio los juegos suelen durar ese tiempo. Error, no dura eso. El juego como mínimo te va a durar 8 horas, pero como mínimo y siendo un crack, ¿vale? Así que vete a las 9 horas aproximadamente y más, y más. Sobre todo si te pones a mirar cositas del mapa, a decir, oye, mira qué bonito esto, mira, voy a hacer esta misión secundaria, aunque en este juego no hay misiones secundarias como tal, sino más bien actividades secundarias que te pueden durar entre 5 y 30 segundos, nada más. A ver, que en 30 segundos se pueden hacer muchas cosas. Está aquí el chaval diciendo nada más, como si fuera poco tiempo. Es que después nos ponen unos estereotipos así inalcanzables, ¿sabes? Para uno, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de misión secundaria. Yo me encontré un robot limpiador, como una rumba, ¿vale? Pero estos tienen manos y cabeza, ¿vale? Aparte de sus ruedas, ¿vale? No tienen patas, tienen ruedas. Tenía que limpiar las cagadas de paloma. Y si te fijabas, habían palomas por ahí. Las espantabas y te daba las gracias y te pagaba. El juego tiene unas 12 misiones principales. Como dije, puedes tardar entre 8 horas y media, 9 horas en terminarlas. Vamos a poner un poquito más, 10 horas si te gusta explorar, mirar, escuchar, hablar con los personajes y demás. En ningún momento el juego se siente repetitivo, para nada, dado que tiene una historia muy interesante basada en el humor,
y en la música. No vas a tener un momento de silencio en el juego. Siempre vas a estar escuchando esa pedazo de banda sonora que está increíblemente bien. Y como dije, cargadísima de humor. Así que te vas a estar riendo y aparte vas a estar disfrutando de la música. Gráficamente el juego es una maravilla, no es un juego que busca el fotorrealismo como por ejemplo el Forspoken, que salió recientemente, sino que busca otro estilo gráfico más cartoon tirando a dibujo animado, ¿vale? No a Borderlands, sino a dibujo animado, anime. Todos los escenarios están muy bien hechos, son muy bonitos, muy detallados. Teniendo en cuenta que el juego solo está disponible para la nueva generación de consolas de Xbox, o sea, Series X, Series S y PC, pues es normal que veamos estos gráficos tan bonitos, tan buenos a 4K, a 60 FPS, obviamente en la Series X. Los personajes también están muy bien diseñados y, por supuesto, los combos son visualmente una maravilla. Campeones, yo creo que ya hemos tocado todos los temas importantes. Tenemos una historia interesante, con mucho humor, una banda sonora que te va a motivar muchísimo a seguir jugando, con una jugabilidad increíble, con unos combos guapísimos, sincronizados ahí, con los temazos que te pone el propio juego. Una duración muy buena para un juego que vale tan solo 30 euros. Este juego, si lo hubiera sacado cualquier otra compañía, y digo cualquier otra, el juego hubiera costado 60 u 80 euros. Seguramente 80 porque solo está en nueva generación. Y además está en el Game Pass, incluido desde el día 1. Así que ni siquiera tienes que pagar 30 euros para jugarlo si estás suscrito a esa membresía. Y por último, unos gráficos muy bonitos, muy hermosos de ver. La verdad es que estamos a principios de año, no nos esperábamos este juego para nada y yo creo que estamos ante uno de los GOTYs de 2023. Sé que dar un 10 es como joder, un 10 es una obra maestra. Pues yo creo que este juego sí se lo merece. Fíjate tú que yo no soy de dar 10, pero la verdad es que este juego no me lo esperaba para nada y me ha encantado, de verdad, me ha encantado este juego. Si tienes una posibilidad de probarlo, ya sea mediante el Game Pass, comprarlo o lo que sea, hazme caso, pruébalo, dale una oportunidad. El juego, te lo digo, es un 10. No le voy a quitar ni una décima, no, 9,9 no. Es un 10. Como extra diré que el juego está doblado a todos los idiomas o a prácticamente todos los idiomas. Yo me despido por hoy, campeones. Espero que esta review os haya ayudado a tomar una decisión de si probar o no el Hi-Fi Rush. Ya sabéis que si tenéis dudas, en la descripción encontraréis lo que vienen siendo las playlists de este juego para que le echéis un vistazo, que bueno, nunca está de más echar un vistacillo en profundidad para terminar de solucionar las dudas. Pero ya os digo, el juego es una maravilla, una joya de la corona. Animaos a probarlo y sobre todo, si no queréis ver nada y queréis llevaros la sorpresa, pues adelante. O sea, no miréis más vídeos, no miréis nada más. ¡Pa'lante! Como los de Alicante. Os dejaré un botoncito por aquí de arriba para que os suscribáis al canal y os dejaré, por supuesto, un vídeo por si queréis seguir viendo algún vídeo más. Campeones, que tengáis una buena tarde, un buen día, una buena noche. Adiós.